Me llamo Roberto Vargas. Tengo 70 años. Y durante 38 de esos años, mi hija Elena fue el centro absoluto de mi mundo. Construí mi vida alrededor de su sonrisa. Anoche, ella estaba parada en mi sala de estar sosteniendo un boleto de lotería valorado en $125 millones. Un boleto que yo había comprado. Ella y su esposo miraron los números ganadores. Luego me miraron a mí y me echaron de mi propia casa bajo una lluvia torrencial. Pensaron que lo tenían todo. Pero mientras yo estaba parado en el pavimento mojado, con el frío calando hasta mis huesos, simplemente sonreí. Se habían olvidado de leer la letra pequeña en el reverso del boleto, y esa letra pequeña estaba a punto de costarles todo. Antes de contarles lo que sucedió después, por favor déjenme saber en los comentarios desde dónde me están viendo. Quiero ver hasta dónde viaja mi historia. Y denle al botón de me gusta. Y suscríbanse si creen que una promesa es lo más valioso que un hombre puede poseer. El aire en la sala de estar estaba denso con el olor a tela vieja y gastada, y el tenue y dulce aroma de las gardenias que mi difunta esposa, Carmen, solía cultivar junto a la ventana. Era un silencio cómodo, del tipo que se asienta en una casa a lo largo de décadas. Yo estaba sentado en mi sillón, ese que tiene la marca permanente moldeada perfectamente a mi espalda. Su cuero desgastado es tan familiar como mi propia piel. En la televisión, la voz del presentador del gran sorteo sonaba antinaturalmente alegre, un sonido pulido y resbaladizo que no pertenecía a nuestro mundo tranquilo. Elena estaba sentada en el borde del sofá, con el cuerpo tenso como un resorte enrollado. Sostenía el pequeño trozo de papel en su mano como si fuera una reliquia sagrada. Su esposo, Ricardo, estaba de pie detrás de ella, con la mano en su hombro y los nudillos blancos. Él miraba la pantalla con un hambre cruda que yo había visto antes, generalmente cuando miraba un auto nuevo o un reloj costoso que no podía permitirse. El presentador anunció el primer número, 23. A Elena se le cortó la respiración. Sentí una pequeña sonrisa tocar mis labios. Ese era el cumpleaños de Carmen. El segundo número, 8, el mes en que nos casamos. Una confianza tranquila comenzó a crecer en mi pecho. El agarre de Ricardo en el hombro de Elena se tensó. El tercer y cuarto número llegaron rápidamente. 16, 41. Mi hija soltó un pequeño jadeo ahogado. Tenía los ojos muy abiertos, moviéndose del boleto a la pantalla y viceversa. La habitación se había quedado completamente inmóvil. Incluso el viejo reloj de pie en el pasillo parecía contener la respiración. Entonces, llegó la bola blanca final, 52. Una coincidencia perfecta. Una ola de incredulidad recorrió la habitación, tan espesa que casi se podía tocar. Por un instante, nadie se movió. Entonces el presentador anunció la bola roja adicional, 6. Elena bajó la mirada hacia el boleto. Su rostro era una máscara vacía de conmoción. Luego, lentamente, sus ojos se levantaron para encontrarse con los míos. Una sola lágrima trazó un camino por su mejilla. Y entonces la presa se rompió. Un grito, no de miedo, sino de triunfo puro y absoluto, salió de su garganta. Ricardo rugió, agitando el puño en el aire. Se derrumbaron el uno en los brazos del otro, gritando y riendo, el sonido haciendo eco en las paredes de la pequeña casa. $125 millones. Sentí una ola de alivio tan profunda que casi me dobló las rodillas. No estaba pensando en mansiones ni en autos lujosos. Estaba pensando en que la gotera del techo finalmente podría arreglarse. Estaba pensando en que Elena finalmente podría pagar sus préstamos estudiantiles y la montaña de deudas de tarjetas de crédito que Ricardo había acumulado. Estaba pensando en que mi hija, mi niña, finalmente estaría libre de preocupaciones. Una sonrisa genuina y feliz se extendió por mi rostro. Había cumplido mi promesa a Carmen. Nuestra niña iba a estar bien. Pero entonces la risa se detuvo. No se desvaneció poco a poco. Se cortó como si hubieran accionado un interruptor. Levanté la vista.
Las expresiones en sus rostros habían cambiado. La alegría se había ido, reemplazada por otra cosa, algo frío y calculador. Ricardo me miró y su sonrisa ya no era de celebración. Era una mueca de desprecio. Dio un paso adelante, alejándose de Elena, como para crear un nuevo equipo, un equipo de dos. Habló primero, con una voz que goteaba un tono condescendiente, que yo había llegado a despreciar. «Bueno, Roberto», dijo arrastrando mi nombre, «parece que ya no necesitaremos tus cheques de la pensión». Las palabras me golpearon como un golpe físico. Durante los últimos 2 años, desde que me jubilé de la fábrica de acero, mi pequeño cheque mensual había sido la diferencia entre mantener las luces encendidas o atrasarse en los pagos. Lo había entregado sin pensarlo 2 veces cada mes. Miré a Elena, esperando que lo regañara para defenderme, pero no dijo nada. Simplemente me miró fijamente, con los ojos tan duros como piedras pulidas. Entonces ella habló y su voz era la de una extraña. Era plana, desprovista de cualquier calidez. «¿Papá?», comenzó, impulsada por una mirada afilada de Ricardo. «Necesitamos el espacio. Ahora vamos a tener invitados importantes. Asesores financieros, abogados. Es hora de que usted busque su propio lugar». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, irreales y monstruosas. Mi propio lugar. Miré alrededor de la habitación, a las fotografías descoloridas en la repisa de la chimenea. Carmen y yo, el día de nuestra boda. Elena de bebé, regordeta y sonriendo en mis brazos. ¿Mi propio lugar?, repetí, con la voz ronca por la incredulidad. «Elena, esta es mi casa, la casa que construí con tu madre. Los pisos que colocamos con nuestras propias manos». Ricardo soltó una risa corta y fea. Era un sonido de puro desprecio. «Ya no, viejo», se burló. «Usted firmó las escrituras a nombre de Elena el año pasado cuando tuvo ese susto de salud, ¿recuerda? El abogado le dijo que era una mala idea, pero usted insistió. Ahora es nuestra casa, legalmente». El recuerdo me golpeó. La estéril oficina del abogado. El bolígrafo en mi mano temblorosa después de que mi corazón me había dado una advertencia. Elena había llorado, diciendo que era solo una formalidad, una manera de asegurarse de que si algo me pasaba, ella no tendría que pasar por los tribunales de sucesiones. Era para facilitar las cosas, había dicho ella. Yo le había creído. Había cedido el trabajo de mi vida por amor, y ahora estaban usando ese amor como un arma. La conmoción fue tan profunda que ni siquiera pude formular una respuesta. Simplemente miré a mi hija, buscando en su rostro cualquier señal de la niña que yo había criado. La niña que solía quedarse dormida en mi pecho, escuchando viejos discos de boleros. No encontré nada. Ricardo se movió con una eficiencia rápida y brutal. Desapareció en mi habitación y regresó un momento después, sosteniendo la vieja bolsa de lona que yo usaba para mis viajes de pesca. La tiró a mis pies, unas cuantas camisas, un par de pantalones gastados, y mi estuche de afeitado se desparramaban por la parte superior. «Aquí están sus cosas», dijo con voz plana y definitiva. «Ya no necesitamos sus centavos. Lárguese». Me agarró del brazo, sus dedos clavándose en mi bíceps. Yo estaba tan aturdido que no ofrecí resistencia. Me arrastró hacia la puerta principal. Miré hacia atrás, a Elena, una última vez. Ella no me sostuvo la mirada. Estaba mirando fijamente el papel tapiz, con la mandíbula apretada como si el patrón floral contuviera los secretos del universo. Era una cobarde. Mi hija era una cobarde. La puerta se abrió y el aire húmedo y frío de la noche entró de golpe. Ricardo me empujó hacia el porche y la puerta se cerró de golpe detrás de mí. El clic agudo del cerrojo cerrándose resonó en el repentino silencio. Era un sonido de finalidad absoluta, un sonido que separaba mi vida en 2 partes distintas. Todo lo de antes y lo que fuera a venir ahora. Me quedé allí parado en el porche, bajo la tenue luz amarilla, con la bolsa de lona a mis pies. Una llovizna ligera comenzó a caer,
fría y persistente, empapando mi suéter delgado. No me moví, no podía. Mi cuerpo estaba congelado, pero mi mente corría a toda velocidad, repitiendo los últimos 10 minutos tratando de encontrar sentido entre los escombros. Pero era inútil. El sentido común había abandonado el edificio junto con el amor y la lealtad. Miré a través de la ventana. Podía ver sus siluetas moviéndose adentro, animadas y emocionadas. Ya estaban al teléfono, con voces fuertes y gestos expansivos. Estaban planeando su nueva vida sobre las ruinas de la mía. La lluvia fría caló más profundo y trajo consigo los fantasmas del pasado. Vi el rostro de Carmen, pálido y cansado en la almohada del hospital, su mano frágil entre las mías. «Prométeme, Roberto», había susurrado, su voz apenas audible sobre el pitido de las máquinas. «Cuida a nuestra niña, siempre». Yo le había apretado la mano y asentido, con la garganta demasiado apretada por el dolor para hablar. «Te lo prometo», había articulado sin voz. «Te lo prometo». Me vi a mí mismo en la fábrica de acero, con el calor abrasador del horno en mi cara, el sudor escociéndome los ojos. Luego, me vi en mi segundo trabajo, empujando un trapeador por los largos pasillos vacíos de un edificio de oficinas a las 2 de la mañana, con la espalda gritando en protesta. Todo eso, cada hora agotadora, había sido para la matrícula universitaria de Elena, para que pudiera tener una vida mejor que la mía. Sentí un dolor fantasma en el pecho, al recordar el día en que vendí mi colección de discos de jazz latino. Esos discos eran mi único lujo, mi conexión con una versión más joven y despreocupada de mí mismo. Se los vendí a un coleccionista por una fracción de su valor, para ayudar a Ricardo a pagar una deuda de juego que él había jurado que era un error de una sola vez. Lo había hecho para proteger a Elena del estrés, para mantener su mundo estable. Cada recuerdo era una puñalada fresca de traición. Cada sacrificio que había hecho, cada acto de amor había sido tomado, retorcido y usado para pavimentar el camino hacia este momento, hacia mí parado solo bajo la lluvia, encerrado fuera de mi propia casa, desechado como un trozo de basura. El dolor era un peso físico que presionaba mi pecho, dificultando la respiración. Una sola lágrima caliente finalmente escapó y trazó un camino a través de la suciedad en mi mejilla. Pero entonces algo cambió. La lluvia fría se sintió diferente. Ya no era solo una fuente de miseria, era purificadora. Lavó la niebla de la conmoción y el dolor, y en su lugar, una resolución fría y dura comenzó a formarse. Pensaron que yo era un viejo débil, una reliquia para ser desechada. Se habían olvidado de quién era yo. Yo era Roberto Vargas. Había trabajado en una fábrica de acero durante 40 años, convirtiendo mineral crudo e inútil en algo fuerte e irrompible. Había enfrentado a capataces, pagado deudas y enterrado al amor de mi vida. Yo era un sobreviviente, y era un hombre que cumplía sus promesas. Mi promesa a Carmen fue cuidar de nuestra hija, y me di cuenta, parado allí bajo el aguacero, de que a veces cuidar de alguien no significa protegerlo del mundo. A veces, significa proteger al mundo de ellos. Significa enseñarles una lección tan aguda y profunda, que remodele su propia alma. Enderecé la espalda, el dolor en mis articulaciones momentáneamente olvidado. Ya no estaba de duelo, estaba planeando. Metí la mano en mi bolsillo y saqué mi viejo y resistente teléfono plegable. Ignoré las llamadas perdidas de mi hermana y el mensaje de texto de mi médico. Me desplacé por mi corta lista de contactos, mi pulgar moviéndose con un propósito firme y deliberado. Pasó el nombre de Elena sin detenerse. Se detuvo en un nombre que ella ni siquiera sabía que existía. Antonio, mi amigo más antiguo, mi hermano de la fábrica. Mi dedo presionó el botón de llamada. La pequeña pantalla se iluminó, proyectando un resplandor azul pálido en mi rostro. Un rostro que ya no estaba grabado con tristeza. Era el rostro de un hombre a quien acababan de entregarle un nuevo propósito. El teléfono comenzó a sonar. Sonó 3 veces.
cada tono un sonido agudo y penetrante contra el tamborileo constante de la lluvia en el pavimento. Me había alejado de la casa, dando la espalda a la cálida luz amarilla que se derramaba de sus ventanas. Yo era solo una silueta en la oscuridad, ahora parado bajo el toldo de una tienda cerrada en la esquina, con el olor a concreto mojado llenando el aire. Al cuarto tono, una voz familiar, áspera como la grava pero firme como una roca, respondió. «Roberto, ¿estás bien? Es tarde». Era Antonio. Mi voz era un estruendo bajo, firme a pesar de la tormenta que rugía dentro de mí. «¿Antonio? Soy Roberto. Tenemos una situación». Los números salieron. Hubo un momento de silencio atónito al otro lado de la línea. Podía imaginarlo en su propio sillón, ese que olía levemente a tabaco de pipa y aceite de motor, con el ceño fruncido por la confusión. ¿Salieron, quieres decir? ¿Los números todos? Todos ellos, confirmé con la voz plana. El gran premio también. 125 millones. Un silbido bajo llegó a través del teléfono, seguido de un grito de alegría. Maldita sea, Roberto, lo hicimos. 15 años. Finalmente lo hicimos. Tengo que llamar a los muchachos. Su emoción fue un doloroso recordatorio de la alegría que yo había sentido apenas una hora antes. Dejé que tuviera su momento antes de traerlo de vuelta a la tierra. Antonio, dije, cortando su celebración. Hay un problema, uno grande. Elena y Ricardo. Me echaron. Están tratando de reclamar todo el premio para ellos. La alegría en su voz se desvaneció, reemplazada por un silencio frío y peligroso. Le expliqué todo. El anuncio en la televisión, el cambio repentino en sus ojos, las escrituras de la casa, la bolsa de lona arrojada a mis pies. No embellecí nada ni añadí emoción. Simplemente expuse los hechos, un detalle brutal tras otro. Cuando terminé, el único sonido era la estática en la línea y la lluvia golpeando el techo de lámina sobre mí. Antonio fue la primera persona que conocí en la fábrica de acero hace 45 años. Habíamos comenzado en el mismo turno. Dos jóvenes con más músculo que sentido común, tratando de construir una vida a partir del fuego y el hierro. Nos habíamos acompañado a través de huelgas, despidos, lesiones, y las bodas de nuestros hijos, y los funerales de nuestras esposas. Nuestra amistad no se basaba en palabras bonitas. Se forjó en el calor del horno, en el entendimiento compartido de que siempre debías cubrir la espalda del hombre a tu lado. Esa confianza compartida fue la base de la hermandad del turno. Comenzó hace 15 años, unos años antes de que todos nos retiráramos. 12 de nosotros, todos veteranos del turno nocturno, decidimos juntar nuestro dinero para la lotería. Era más un ritual que una esperanza real de ganar. $2 a la semana de cada hombre. Teníamos un acuerdo formal, un documento simple redactado por un sobrino de uno de los muchachos, que todos firmamos e hicimos notarizar. Me nombraba a mí como el fideicomisario, el encargado de comprar el boleto y administrar la pequeña cuenta bancaria que habíamos abierto. Era un pacto, una continuación del vínculo que habíamos formado durante décadas de trabajo compartido. Nos confiábamos nuestras vidas en la fábrica. Confiarnos un par de $1 a la semana era fácil. Finalmente, Antonio habló, y su voz estaba desprovista de cualquiera de la calidez anterior. Era acero frío y duro. «Ese muchacho, Ricardo», dijo lentamente, «nunca me gustó. Siempre tuvo ojos de serpiente. Pero Elena, la hija de Carmen, no puedo creerlo». Hizo una pausa y pude oírlo tomar una respiración profunda y constante. Se metieron con los viejos equivocados, Roberto. Creen que solo somos un grupo de jubilados acabados. Olvidaron lo que solíamos hacer para ganarnos la vida. Pasamos nuestras vidas aguantando presión y calor y convirtiéndolo en algo que podía construir ciudades. Una pequeña medida de calidez regresó a mi pecho. Ya no estaba solo bajo la lluvia. «¿Qué hacemos, Antonio?» «Lo primero», dijo con su voz ahora nítida y profesional, «te vienes a mi casa. Pondré una cafetera al fuego. Segundo, no llamamos a Elena.
No llamamos a Ricardo. No decimos una palabra. Dejamos que piensen que han ganado. Y tercero, mañana por la mañana vas a hacer una llamada más. No a ellos, no a la comisión de lotería. Vas a llamar a Valeria Castillo. El nombre me sonaba vagamente familiar. ¿Quién es? La nieta de Santiago Castillo, explicó Antonio. Santiago era otro miembro de nuestra hermandad, un hombre tranquilo que trabajaba en las grúas. Ella es abogada. No una de esas abogadas de anuncios publicitarios. Es de las de verdad. La llaman la tiburón, pero un tiburón es exactamente lo que necesitamos cuando hay sangre en el agua. Te conseguiré su número. Duerme un poco, Roberto. El trabajo apenas comienza. Al día siguiente me encontré en un mundo que se sentía a 1.000.000 de kilómetros de mi sala de estar. La oficina de Valeria Castillo estaba en el centro, en una elegante torre de cristal que parecía raspar el cielo. El vestíbulo era todo mármol y cromo pulido, y el silencio solo se rompía por el suave chasquido de zapatos costosos. Su oficina no era lo que esperaba. No había libros de leyes polvorientos. Solo un gran escritorio de caoba, 2 sillas de cuero negro, y una ventana enorme con una vista panorámica de la gran ciudad. La propia Valeria Castillo era una fuerza de la naturaleza. No podía ser mucho mayor que Elena, pero se comportaba con una autoridad absoluta. Estaba vestida con un traje azul oscuro impecable, con el cabello recogido en un moño severo. Se movía con una gracia rápida y eficiente, y cuando me estrechó la mano, su agarre fue firme. Sus ojos fueron lo que más me impactó. Eran oscuros, inteligentes, y no se perdían nada. No ofreció condolencias ni perdió el tiempo con charlas triviales. Señaló la silla frente a su escritorio y dijo: «Señor Vargas, Antonio me contó lo básico. Ahora cuéntemelo todo. Empiece desde el principio. No omita ni un solo detalle». Así que lo hice. Le conté la historia de nuevo, pero esta vez fue diferente. Bajo su mirada intensa y enfocada, la historia se despojó de su peso emocional y se convirtió en una secuencia de eventos, una colección de hechos y pruebas. Le conté sobre la hermandad del turno, sobre el acuerdo notarial, sobre la pequeña cuenta bancaria dedicada. Le conté sobre la firma de las escrituras de mi casa a nombre de Elena, sobre las palabras exactas que Ricardo había usado cuando me echó. Ella escuchó sin interrumpir, con los dedos entrelazados bajo la barbilla. No tomó ni una sola nota, pero supe que estaba grabando cada palabra en su mente. Cuando terminé, guardó silencio durante un largo momento, con los ojos fijos en la ciudad abajo. Finalmente, se volvió hacia mí y por primera vez vi un destello de algo más allá del distanciamiento profesional en sus ojos. Era una ira fría y controlada. «Señor Vargas», comenzó con voz tranquila y precisa, «lo que su hija y su esposo hicieron es moralmente despreciable. Es una traición de un tipo para el cual la ley no tiene lenguaje». Hizo una pausa, dejando que las palabras quedaran suspendidas en el aire. «Pero eso no es lo que me interesa. Lo que me interesa es el hecho de que sus acciones también son legalmente catastróficas para ellos. Nos han entregado un regalo». Se inclinó hacia adelante, con expresión intensa. «La codicia vuelve estúpida a la gente, señor Vargas, y su yerno en particular parece excepcionalmente estúpido. Creen que la posesión del boleto lo es todo. Están equivocados. El boleto es simplemente un recibo. La verdadera prueba de propiedad es el rastro de papel, el acuerdo, el patrón de comportamiento, y usted tiene todo eso». Un rayo de esperanza, el primero que había sentido en casi 24 horas, comenzó a amanecer en mi pecho. «Entonces podemos luchar contra ellos». Una sonrisa fina y afilada tocó sus labios. «¿Luchar contra ellos, señor Vargas? No vamos a luchar contra ellos. Vamos a dejar que entren en una jaula legal perfectamente construida, y luego vamos a cerrar la puerta con llave detrás de ellos». Ella expuso la estrategia, y me sorprendió su elegante simplicidad. «No hacemos nada por ahora», explicó. «No los contactamos. No alertamos a la comisión de lotería todavía. Dejamos que lo hagan público.
Dejemos que contraten a sus abogados y asesores financieros. Dejemos que anuncien su victoria al mundo. Dejemos que empiecen a gastar dinero que no tienen. Cada entrevista arrogante que den, cada auto de lujo que compren a crédito, es otro barrote en la jaula que están construyendo para sí mismos. Se puso de pie y caminó hacia la ventana dándome la espalda. Han cometido lo que podría argumentarse como conspiración para cometer fraude. Han ejercido una influencia indebida para obtener el control de sus bienes y su hogar. Y están intentando defraudar a otras 11 personas de sus ganancias legítimas. Cuando sea el momento adecuado, presentaremos nuestra evidencia no a ellos, sino directamente a la Comisión Estatal de Lotería. Congelaremos el boleto y luego dictaremos los términos de su rendición. Querían una nueva vida. Vamos a darles una, solo que no la que estaban esperando. Se volvió para mirarme, con los ojos ardiendo con una inteligencia feroz. Así que por ahora, señor Vargas, usted vaya a casa de Antonio. Descanse. Deje que mi equipo y yo reunamos las pruebas. Necesitamos obtener el acuerdo notarial original, los estados de cuenta bancarios de su cuenta conjunta y las grabaciones de seguridad de la tienda donde compró el boleto. Déjelos tener su fiesta. Cuanto más grande sea la celebración, más dura será la caída. Me puse de pie sintiéndome más alto de lo que me había sentido en años. El peso sobre mis hombros no había desaparecido, pero ya no era mi carga para llevarla solo. Tenía un ejército de 11 hermanos metalúrgicos a mis espaldas, y tenía un tiburón listo para luchar por nosotros. Gracias, licenciada Castillo. Aún no hemos terminado, señor Vargas, dijo ella, con esa sonrisa fina regresando. Pero lo estaremos. Mientras salía de su oficina y regresaba al mundo real, sentí los primeros rayos de un nuevo amanecer. La tormenta estaba lejos de terminar, pero ahora podía ver el camino a través de ella, mientras me quedaba en la tranquila quietud de la habitación de huéspedes de Antonio. El mundo que mi hija y su esposo estaban construyendo era ruidoso, llamativo y transmitido para que todos lo vieran. Valeria tenía razón. La codicia no solo los había vuelto estúpidos, sino ruidosos. Elena, que siempre había sido una persona privada, de repente tenía presencia en las redes sociales. Sus páginas, antes llenas de fotos de flores de nuestro jardín o alguna selfie ocasional, explotaron con un torrente de excesos nauseabundos. Comenzó el día después de que me echaron. La primera foto era de ellos parados frente a mi casa, sosteniendo copas de champán, con una leyenda que decía: brindando por nuestra nueva vida. Vienen cosas grandes. Mi casa. La llamaban suya, sin una pizca de vergüenza. Un nudo de furia fría se apretó en mi estómago, pero recordé las palabras de Valeria. Solo observé. Al día siguiente, apareció una foto de un convertible rojo cereza completamente nuevo. Era un auto del que Ricardo había hablado durante años. Una máquina llamativa y poco práctica. Él estaba apoyado contra él, usando gafas de sol y una sonrisa petulante que hizo que mis puños se cerraran. Elena estaba en el asiento del conductor, lanzando un beso a la cámara. La leyenda: fuera lo viejo, venga lo nuevo. Bendecidos, ganadores de lotería. Era como ver un choque de trenes en cámara lenta. Estaban documentando su propia caída con alegres etiquetas. Había videos de ellos caminando por una mansión monstruosa y vacía, hablando sobre dónde pondrían el cine en casa y la bodega de vinos. Había fotos de ellos en los restaurantes más caros de la ciudad, el tipo de lugares por los que Carmen y yo solo habíamos pasado por delante. Elena estaba envuelta en ropa de diseñador que no reconocí, su sonrisa pareciendo más tensa y artificial con cada publicación. La peor parte fue la fiesta. Organizaron una fiesta masiva de ganadores de lotería en mi patio trasero. Mi patio trasero, donde le había enseñado a Elena a andar en bicicleta, donde las rosas premiadas de Carmen todavía florecían. Vi las fotos en línea, publicadas por sus supuestos amigos. Docenas de extraños pisoteaban el césped, derramando bebidas en el patio que yo había construido con mis propias 2 manos.
Elena y Ricardo estaban en medio de todo, levantando sus copas, disfrutando del brillo de un dinero que no era suyo. Parecían la realeza presidiendo un reino de tontos. Cada publicación era una nueva puñalada de dolor, pero me obligué a mirar. El equipo de Valeria estaba guardando cada imagen, cada comentario jactancioso, cada recibo digital. Están escribiendo nuestros argumentos legales por nosotros, señor Vargas, había dicho ella con voz fría y satisfecha por teléfono. Solo tenga paciencia. La paciencia era algo que la fábrica de acero me había enseñado bien. Mientras ellos festejaban, Antonio y yo nos pusimos a trabajar. Nuestra primera parada fue una pequeña y modesta sucursal de la cooperativa de crédito local. En una polvorienta caja de seguridad que no se había abierto en 10 años, yacía el corazón de nuestro caso. La gerente del banco, una mujer joven con una sonrisa amable, nos llevó a la bóveda. El aire estaba fresco y quieto. Giré la llave. Antonio giró la suya y la pequeña puerta de metal se abrió. Dentro había un solo sobre manila grueso. Mis manos estaban firmes mientras lo sacaba. Podía sentir el peso del papel en su interior. El peso de 15 años de confianza. Lo llevamos a una pequeña sala privada. Rompí el sello y deslicé el contenido sobre la mesa. Allí estaba. El acuerdo oficial de la hermandad del turno para el gran sorteo. Era un documento simple, de solo 3 páginas, escrito en un viejo procesador de textos, pero cada detalle estaba allí. Los nombres de los 12 miembros fundadores, las reglas del fondo común, la declaración clara e inequívoca de que todas las ganancias se compartirían por igual. Y en la parte inferior, 12 firmas, algunas pulcras, otras un garabato apenas legible. Todas un testimonio de un vínculo forjado en sudor y acero. Junto a cada firma estaba el sello de un notario público con fecha de hace una década. Era perfecto, blindado. Antonio miró el papel, luego a mí, y una sonrisa lenta y sombría se extendió por su rostro. Esto, dijo golpeando el documento con un dedo grueso, es el martillo. Nuestra siguiente tarea era reunir los clavos. Regresamos a mi nuevo hogar temporal en casa de Antonio, y nos sentamos a la mesa de su cocina. Inicié sesión en el portal en línea de nuestra cuenta bancaria compartida. El fondo de la hermandad, lo llamábamos. La pantalla parpadeó y cobró vida, mostrando un historial que era tan constante y confiable como los hombres que lo habían construido. Durante 15 años, el mismo patrón se repitió. Cada semana, 11 depósitos de $2 cada uno. Y cada semana, un retiro de $24, hecho con la tarjeta de débito que guardaba en una ranura especial en mi billetera. Imprimimos todo. Página tras página de historia meticulosa e inquebrantable. Era un tapiz digital de nuestra lealtad. Resaltamos las transferencias de la cuenta personal de cada miembro, un rastro claro e innegable de dinero que iba de los 11 hombres directamente al fondo utilizado para comprar el boleto ganador. Era un trabajo aburrido y metódico, y era hermoso. Era la verdad, escrita en el lenguaje frío y duro de los números. No había emoción en los estados de cuenta bancarios, y eso era lo que los hacía tan poderosos. No se podía discutir con ellos. La pieza final del rompecabezas era la más crucial. Necesitábamos probar que nuestro dinero había comprado ese boleto. Condujimos hasta la pequeña tienda de conveniencia en la esquina de la calle Olmo y la Séptima, el lugar donde había estado comprando nuestros boletos todos los viernes durante los últimos 5 años. La campana sobre la puerta sonó cuando entramos. El dueño, un hombre llamado Don Manuel, a quien conocía desde hacía años, levantó la vista de su periódico y sonrió. «Roberto, qué bueno verte. ¿Quieres tus números de siempre?» Le devolví la sonrisa. «Hoy no, don Manuel. Hoy necesito un favor». Le expliqué la situación, manteniendo la voz baja. No mencioné la cantidad de dinero, solo que había una disputa sobre un boleto que había comprado allí. Su expresión amistosa se endureció. Era dueño de una pequeña empresa que entendía la importancia de la honestidad y la confianza. Esta gente nueva,
murmuró, sacudiendo la cabeza. Ningún respeto. Nos llevó a una pequeña oficina trasera abarrotada, donde un monitor de televisión mostraba una cuadrícula de imágenes borrosas en blanco y negro de sus cámaras de seguridad. Rebobinó la grabación a la semana anterior. Y allí estaba yo, un anciano ligeramente encorvado con una chaqueta gastada. Me vi caminar hacia el mostrador, saludar a don Manuel y deslizar la tarjeta de débito de la hermandad por la máquina. El ángulo de la cámara era perfecto. Se podía ver claramente la tarjeta, la máquina de lotería y el boleto imprimiéndose. Me vi tomar el trozo de papel, doblarlo cuidadosamente y colocarlo en mi billetera. ¿Puede hacerme una copia de esto, don Manuel?, pregunté. Él asintió. Para usted, Roberto, lo que sea. Descargó el archivo en una pequeña memoria USB y me la entregó. Cuando nos íbamos, puso una mano en mi hombro. Espero que obtenga lo que es suyo, dijo con voz sincera. Algunas personas olvidan de dónde vienen. Ahora lo teníamos todo, el martillo, los clavos y el plano del crimen. A la mañana siguiente, Antonio y yo condujimos de regreso al centro. Entramos en la inmaculada oficina de Valeria Castillo llevando un maletín simple. Dentro contenía el acuerdo notarial, una pila gruesa de estados de cuenta bancarios y la pequeña memoria USB. Lo pusimos todo sobre su gran escritorio de caoba. Examinó cada pieza de evidencia en silencio. Leyó cada línea del acuerdo, con los ojos agudos y enfocados. Escaneó los estados de cuenta bancarios, su dedo trazando la columna interminable de depósitos de $2. Finalmente, insertó la memoria USB en su computadora portátil. Observó el video silencioso y granulado de mí comprando el boleto. Cuando terminó, nos miró. La máscara fría y profesional había desaparecido. En su lugar había una mirada de satisfacción pura y depredadora. Era la mirada de un tiburón que acababa de oler sangre en el agua. «Caballeros», dijo, con su voz convertida en un ronroneo bajo y peligroso. «Están total y verdaderamente acabados». Giró en su silla y comenzó a escribir. Sus dedos volaban sobre el teclado con una velocidad y precisión que eran hipnotizantes. Ya no era solo una abogada. Era un arma apuntando. Durante 10 minutos, el único sonido en la habitación fue el rápido chasquido de las teclas. Cuando terminó, imprimió una carta de una sola página. No estaba dirigida a Elena, ni a Ricardo, sino al Departamento Legal de la Comisión Estatal de Lotería. Era formal, fría y absolutamente devastadora. Citaba la existencia de un fideicomiso legal, hacía referencia a la evidencia adjunta de un acuerdo de propiedad de múltiples partes, y solicitaba formalmente que todo el dinero del premio asociado con el número del boleto ganador se congelara inmediatamente a la espera de una investigación completa sobre reclamos fraudulentos. La firmó con un gesto decidido y luego la selló en un sobre. Se la entregó a un joven asistente legal que había estado esperando junto a la puerta. «Envíe esto por mensajería urgente», ordenó. «Lo quiero en su escritorio antes del almuerzo». El joven asintió y se fue. Valeria Castillo se recostó en su silla y nos miró a mí y a Antonio. «La trampa», dijo con una sonrisa fina y triunfante en los labios. «Ya está puesta. Todo lo que tenemos que hacer ahora es esperar a que entren en ella». La semana que siguió a nuestra reunión con Valeria Castillo fue una de las más tranquilas de mi vida. Caí en una rutina simple en casa de Antonio. Nos despertábamos temprano, tomábamos café en su porche mientras salía el sol y hablábamos de todo y de nada. Hablábamos de los viejos tiempos en la fábrica, de nuestras esposas, de los dolores y molestias que vienen con tener 70 años. No hablamos del dinero. No teníamos que hacerlo. Era una presencia silenciosa y pesada, una tormenta acumulándose justo en el horizonte. Simplemente estábamos esperando a que estallara el trueno. Durante el día ayudaba a Antonio en su jardín, arrancando malas hierbas y estacando sus plantas de tomate. El trabajo simple y honesto se sentía bien. Me mantenía con los pies en la tierra. Mis manos, que habían pasado toda una vida trabajando con acero,
encontraban un consuelo familiar en la tierra. Por las tardes jugábamos ajedrez, el suave chasquido de las piezas creando un ritmo relajante en la casa tranquila. Por primera vez en mucho tiempo sentí una sensación de paz. Era una paz extraña y frágil, del tipo que se siente en el ojo de un huracán, pero era paz al fin y al cabo. Ya no miraba las páginas de redes sociales de Elena. Valeria me había pedido que no lo hiciera. Su equipo estaba monitoreando todo, y dijo que era mejor para mí mantenerme alejado. Así que esperé. Confié en el plan. Confié en la mujer aguda e inteligente, que ahora era la general de nuestro pequeño ejército. La llamada llegó un jueves por la tarde. Estaba regando las rosas de Carmen, que había desenterrado cuidadosamente de mi jardín y replantado en macetas en el porche de Antonio. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Vi el nombre de Valeria Castillo en la pantalla y mi corazón dio un pequeño salto nervioso. Contesté con voz tranquila. «Señor Vargas», dijo, y pude escuchar la sonrisa en su tono. Era una sonrisa tan afilada como una navaja. Los peces han mordido el anzuelo. Me contó toda la historia más tarde esa noche, cuando Antonio y yo nos sentamos en su oficina una vez más. Relató los eventos con una precisión fría y distante, pero sus ojos brillaban con la emoción de la casa. Según Valeria, Elena y Ricardo finalmente habían hecho su movimiento. Habían contratado a un abogado propio, un personaje llamativo con un traje barato y una sonrisa demasiado confiada, cuyo nombre aprendería que era Berríos. Habían programado su cita con la Comisión Estatal de Lotería para esa misma mañana. Valeria nos pintó una imagen vívida. Elena y Ricardo llegaron a la sede de la lotería como si fueran la realeza llegando a una coronación. Él llevaba un traje nuevo que le quedaba un poco ajustado. Ella llevaba un vestido brillante y extravagante, y gafas de sol tan grandes que cubrían la mitad de su rostro. No caminaban, se pavoneaban, irradiando un aura de arrogancia intocable. Probablemente habían practicado sus caras de sorpresa y gratitud en el espejo durante días, listos para la conferencia de prensa y el cheque gigante. Fueron recibidos en el vestíbulo, no por un equipo de relaciones públicas, sino por una mujer de rostro severo con un traje gris sensato, que se presentó como la directora de asuntos legales de la comisión. Ella no sonrió. Los condujo más allá de la sala de prensa brillantemente iluminada, por un pasillo largo y silencioso, hasta una sala de conferencias sin ventanas. Valeria la llamó la sala de las malas noticias. Era una caja beige estéril amueblada con nada más que una gran mesa pulida y una docena de sillas de aspecto incómodo. El aire estaba frío. Esperándolos adentro había otras 2 personas, el director y un hombre a quien presentó como el abogado principal de la comisión. No había cheque gigante, no había globos, solo había una jarra de agua y un expediente legal grueso y de aspecto siniestro sobre la mesa. Valeria dijo que se podía ver el primer parpadeo de confusión en sus rostros. Esta no era la recepción festiva y transformadora que habían visto en la televisión. Esto se sentía serio. Se sentaron, sus sonrisas arrogantes vacilando un poco. La directora comenzó con voz monótona y plana. «Gracias por venir, señora Vargas, señor Ricardo. Hemos recibido su reclamo preliminar para el premio mayor de $125 millones. Ricardo se inclinó hacia adelante, recuperando su mueca de confianza. «Esos somos nosotros», dijo hinchando el pecho, listo para que comenzara el espectáculo. La directora simplemente lo miró fijamente, su expresión inmutable. Abrió el expediente frente a ella. «Desafortunadamente», continuó, con voz desprovista de cualquier disculpa, «no podremos procesar su reclamo en este momento. A partir de las 9 de la mañana de ayer, se presentó una orden judicial contra este número de boleto específico. El dinero del premio ha sido oficialmente congelado». Valeria describió el cambio en la atmósfera de la habitación como instantáneo. El aire crujió con una tensión repentina y aguda. El rostro de Elena, dijo Valeria, se puso pálido bajo su maquillaje. La mueca de Ricardo se desvaneció.
reemplazada por una mirada de incredulidad boquiabierta. Congelado, balbuceó, la palabra sonando extraña en su lengua. ¿Qué quiere decir con congelado? Ese es nuestro boleto. Ganamos. El abogado de la comisión habló por primera vez, con voz seca como el polvo. De acuerdo con el aviso legal que recibimos, existe una disputa significativa de propiedad. Se ha presentado un reclamo en nombre de una entidad fiduciaria, citando un acuerdo notarial preexistente, con respecto a la propiedad colectiva del boleto en cuestión. La jerga legal era un arma deliberada. Estaba diseñada para confundirlos y abrumarlos. Entidad fiduciaria, acuerdo notarial, propiedad colectiva. Estos eran conceptos de un mundo que nunca habían imaginado que existiera. Ricardo, predeciblemente, comenzó a fanfarronear. ¿Qué fideicomiso? ¿Qué acuerdo? Esos son tonterías. El nombre de mi esposa está en el boleto. Lo tenemos aquí mismo. Empezó a buscar torpemente su billetera con movimientos pánicos. La directora levantó una mano, deteniéndolo en seco. Señor, la posesión del boleto no es el único determinante de la propiedad. El reclamo que hemos recibido es sustancial y está respaldado por extensa documentación. Hasta que se resuelva esta disputa legal, la Comisión Estatal de Lotería no liberará, y no puede liberar, ningún fondo. El pánico se había instalado por completo. Elena estaba en silencio, retorciéndose las manos en el regazo, con los ojos muy abiertos por el miedo. Ricardo, sin embargo, se puso rojo de furia. Empezó a gritar sobre demandas, sobre cómo esto era una extorsión, cómo iban a ser dueños de todo el Estado para cuando él terminara. El abogado de la comisión simplemente esperó a que terminara, con una expresión de profundo aburrimiento. Cuando Ricardo finalmente se quedó sin aliento, el abogado dijo: «Por supuesto, es libre de emprender cualquier acción legal que considere conveniente. Le aconsejaría que hable con su asesor legal. Esta reunión ha terminado». Valeria dijo que la imagen de ellos apresurándose a llamar a su abogado Berríos fue casi cómica. Las manos de Ricardo temblaban tanto que apenas podía marcar el número. Puso el teléfono en altavoz, un movimiento tonto y desesperado. La voz de Berríos, resbaladiza y demasiado confiada, llenó la habitación fría y silenciosa. Después de la explicación aterrorizada de Ricardo, Berríos simplemente se rió. «No se preocupen por nada», retumbó su voz. «Esto es solo un reclamo clásico de molestia. Algún viejo tonto tratando de obtener una parte del pastel. Aclararemos esto en poco tiempo. Solo es una extorsión. Los contrademandaremos hasta el olvido». El abogado de la comisión, nos contó Valeria, simplemente levantó una ceja y compartió una breve mirada de complicidad con la directora. En ese momento, sabían exactamente con qué clase de aficionados estaban tratando. La llamada terminó. La realidad de su situación finalmente se estaba hundiendo. Los 125 millones de dólares que habían saboreado, la vida que ya habían comenzado a vivir, se les estaba escapando de las manos como arena. Ya no eran ganadores de la lotería. Eran demandados en una batalla legal que ni siquiera entendían. Se programó una reunión formal para la semana siguiente. Una reunión entre todas las partes, entre su abogado y la nuestra. Miré a Valeria con el rostro tranquilo y compuesto, mientras terminaba su historia. La jaula estaba construida, habían mordido el anzuelo, y la puerta acababa de cerrarse de golpe. El verdadero enfrentamiento estaba a punto de comenzar. La sala de conferencias estaba en el último piso del edificio, una caja con paredes de vidrio que parecía flotar sobre la ciudad. La mesa era una sola losa masiva de madera oscura y pulida, tan brillante que reflejaba el cielo gris nublado como un espejo negro. De nuestro lado estábamos yo, Antonio y Valeria Castillo. Antonio, con su mejor traje de domingo, se veía tan sólido e inamovible como una montaña. Valeria era la imagen del poder tranquilo y controlado, con un solo expediente grueso descansando sobre la mesa frente a ella. Estaba perfectamente inmóvil, una depredadora esperando a que la presa viniera a ella.
Sentí una extraña sensación de desapego, como si estuviera viendo una película de mi propia vida. Ya no estaba enojado. La rabia se había consumido, dejando atrás una tristeza fría y pesada. Miré mis manos descansando sobre la superficie fresca de la mesa. Eran las manos de un hombre que había trabajado toda su vida, callosas y con cicatrices. Habían sostenido a mi esposa, mecido a mi hija para dormir y construido un hogar. Ahora estaban aquí para desmantelar una mentira. La puerta se abrió y entraron. Su abogado, Berríos, lideraba el camino. Era exactamente como Valeria lo había descrito, un traje barato tratando de parecer caro, un reloj de oro un poco demasiado grande y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Rebosaba una confianza falsa y grasienta. Se pavoneó en la habitación, balanceando su maletín, y nos dio un asentimiento condescendiente. Detrás de él venían Ricardo y Elena. Ricardo tenía el pecho hinchado tratando de proyectar un aire de justa indignación, pero sus ojos se movían nerviosamente por la habitación. No podía sostenerme la mirada. Entonces vi a mi hija. Mi corazón dio un vuelco doloroso. Se veía pequeña. El vestido elegante que llevaba parecía tragársela entera. Su rostro estaba pálido, sus ojos sombreados por un miedo que intentaba desesperadamente ocultar. Por un momento fugaz, vi a la niña que solía correr hacia mí cuando estaba asustada. Luego miró a Ricardo, y la máscara de desafío volvió a su lugar. Tomaron asiento frente a nosotros. La vasta extensión de madera pulida entre nosotros se sentía como un abismo, un cañón tallado por la traición. Berríos comenzó sin preámbulos, con voz fuerte y teatral como si estuviera argumentando frente a un jurado. «Muy bien, vayamos al grano», comenzó, gesticulando despectivamente hacia nosotros. «Mis clientes, Elena Vargas y Ricardo, son los propietarios legítimos y únicos de un boleto ganador de lotería. Estamos aquí hoy como cortesía para poner fin a este reclamo ridículo y sin fundamento. Francamente, es una vergüenza». Se inclinó hacia adelante, apuntándome con un dedo. «Señor Vargas, aunque apreciamos que pueda sentirse con derecho a algo de la buena fortuna de su hija, ese sentimiento no crea una realidad legal. El hecho es simple, el hecho es indiscutible. El nombre de la señora Elena está en el boleto. Ella es la propietaria legal. Fin de la historia. Este reclamo de una... ¿Qué era? ¿Una hermandad?», se rió entre dientes, un sonido feo y condescendiente. «Es un intento patético y transparente de extorsionar dinero a una hija amorosa. Estamos preparados para ofrecerle un pequeño acuerdo único para hacer que esto desaparezca, por la bondad de los corazones de mis clientes. Tómelo, o nos veremos en la corte, donde no solo ganaremos, sino que lo demandaremos por acusación maliciosa». Se recostó con una mirada engreída en su rostro, como si acabara de asestar un golpe fatal. Miró a Elena y Ricardo, quienes se estaban inflando con renovada confianza. Durante todo su discurso, Valeria Castillo había permanecido perfectamente inmóvil, con las manos descansando sobre el expediente cerrado frente a ella. Ella le había dejado hablar, le había dejado construir su propia horca. Cuando finalmente guardó silencio, no respondió de inmediato. Dejó que el silencio se extendiera, dejó que sus palabras arrogantes quedaran suspendidas en el aire y se pudrieran. Entonces se movió. Lenta y deliberadamente, abrió el expediente. «Gracias por su evaluación, abogado Berríos», dijo ella, con voz suave pero con un filo de acero frío. «Ahora permítame presentarle la realidad legal actual». Deslizó un documento a través de la mesa pulida. Era el acuerdo notarial original de la Hermandad del Turno. «Esto», dijo, alzando la voz lo suficiente para dominar la habitación, «es un acuerdo de asociación legalmente vinculante firmado y notarizado hace 10 años por 12 individuos. Establece un fideicomiso formal, aunque no incorporado. Establece explícitamente que todas las ganancias de lotería compradas a través de los fondos del fideicomiso son propiedad colectiva de los 12 miembros, para ser compartidas por igual». Berríos lo tomó, su expresión de confianza vacilando al ver las firmas
y el sello del notario. Ricardo se inclinó sobre su hombro, escaneando la página con los ojos, su rostro palideciendo con cada palabra que leía. Valeria continuó, su voz implacable. El boleto en cuestión no fue comprado por un individuo privado. Fue comprado por el señor Vargas en su capacidad como fideicomisario designado de esta entidad. Por lo tanto, el boleto no pertenece a un individuo. Pertenece al fideicomiso. El nombre de su cliente en el frente del boleto es legalmente irrelevante cuando se enfrenta a un documento notarial previo que prueba la propiedad colectiva. Ella simplemente lo sostenía en nombre del fideicomiso. El color se estaba drenando del rostro de Ricardo. Miró a Elena, quien miraba el documento como si fuera una serpiente venenosa. Su confianza comenzaba a desmoronarse, reemplazada por el primer susurro escalofriante de duda. Valeria no les dio tiempo para recuperarse. Deslizó una segunda pila de papeles mucho más gruesa sobre la mesa. Esto, dijo con voz aún más fría, es el historial bancario completo de la cuenta dedicada del fideicomiso, que se remonta a 15 años atrás. Como puede ver, muestra un patrón claro e ininterrumpido de depósitos de 11 miembros y un retiro semanal correspondiente utilizado para comprar los boletos. Luego giró su computadora portátil para que la vieran. Hizo clic en un archivo, y las imágenes granulosas de seguridad en blanco y negro de la tienda de Don Manuel llenaron la pantalla. Todos vimos la película muda de mí en el mostrador, la tarjeta de débito de la hermandad, deslizándose por la máquina, el boleto ganador imprimiéndose. ¿Y esto?, dijo Valeria. Es evidencia en video de los fondos del fideicomiso siendo utilizados para comprar el boleto ganador específico en el momento y lugar exactos en que se vendió. Lo que tiene aquí, abogado Berríos, no es una simple disputa de propiedad. Lo que sus clientes han intentado hacer es defraudar a 11 personas de su propiedad legítima. Eso es un delito grave. La palabra delito grave quedó suspendida en el aire como humo. Berríos, el abogado resbaladizo, se quedó sin habla. Su boca se abrió y se cerró, pero no salió ningún sonido. Ricardo respiraba con dificultad, con el rostro convertido en una máscara de rabia y pánico. Parecía acorralado como una rata en una trampa. Pero Valeria no había terminado. Había puesto los cimientos legales. Ahora venía el golpe final y brutal. Pero más allá del fraude, dijo ella, con la voz ahora llena de una tranquila ira justa, está la cuestión de la intención, del carácter. E hizo clic en otro archivo en su computadora portátil. La pantalla cambió. Ahora mostraba una galería de imágenes, las publicaciones de redes sociales de Elena. Ahí estaban sonriendo frente a mi casa. Ahí estaba Ricardo presumiendo contra el convertible rojo. Había fotos de su lujosa fiesta, extraños bebiendo en mi patio trasero. Había capturas de pantalla de los depósitos que habían hecho para una nueva mansión, de los recibos de ropa de diseñador, todos fechados en los días posteriores a que me echaron. Mientras los otros miembros de este fideicomiso, dijo Valeria con voz baja y poderosa, hombres de 70 y 80 años que viven de pequeñas pensiones después de toda una vida de trabajo duro, esperaban pacientemente. Sus clientes estaban en una ola de gastos. Estaban gastando dinero que no les pertenecía. Esto no es solo evidencia de intención de defraudar, abogado Berríos. Esto es evidencia de una falta de respeto profunda y asombrosa, un nivel de codicia impresionante. La habitación estaba completamente en silencio. El único sonido era el leve zumbido de la computadora. Elena finalmente se quebró. Un sollozo escapó de sus labios. Se cubrió la cara con las manos, con los hombros temblando. Ricardo simplemente miraba la pantalla, con el rostro de un tono blanco fantasmal. Las imágenes de su propia arrogancia lo estaban condenando. Los argumentos legales habían terminado. Valeria había desarmado su mundo pieza por pieza. Ahora era mi turno. Me incliné hacia adelante, con las manos planas sobre la mesa. Miré directamente a mi hija, obligándola a bajar las manos y encontrar mis ojos. Su rostro estaba manchado de lágrimas, pero no podía ver un remordimiento real allí.
solo miedo. Hablé, y mi voz no era la voz de un anciano débil, era la voz de su padre. Era tranquila, pesada, y cargaba el peso de un corazón roto y toda una vida de promesas rotas. Hija, dije, mi voz cortando el silencio. ¿Al menos leíste de quién es el nombre que está en este boleto de lotería? Ella me miró confundida, conteniendo el aliento en un sollozo. Es mi nombre, balbuceó, con la voz apenas un susurro. Mi nombre está en él. Sacudí lentamente la cabeza. La pieza final de la trampa estaba a punto de cerrarse. No, dije, con voz tranquila pero firme. Leíste tu nombre. No leíste la letra pequeña en la parte de atrás. Estabas tan cegada por los números en el frente que nunca pensaste en darle la vuelta. Metí la mano en mi propia billetera y saqué una fotocopia del reverso del boleto. La deslicé sobre la mesa. Lo firmé, Elena, en el momento en que lo compré, justo allí en la línea de firma. Todos se inclinaron para mirar y allí, en mi letra familiar y firme, estaban las palabras Roberto Vargas, fideicomisario de la Hermandad del Turno. Tu nombre en el frente era solo para sostenerlo, Elena, dije, la tristeza de todo finalmente invadiéndome. Lo puse allí porque confiaba en ti. Iba camino a ponerlo en la caja de seguridad al día siguiente. Confié en ti con todo. Eso fue todo, el golpe final. No fue un argumento legal. Fue una declaración de hechos, una declaración de mi confianza y su absoluta traición a ella. El colapso fue total. Berríos, el abogado, simplemente se hundió en su silla con el rostro ceniciento. Sabía que estaba vencido, total y completamente. Ricardo golpeó la mesa con el puño. Un gesto patético e impotente de un hombre que lo había perdido todo y sabía que era su propia culpa. Y Elena. Ella simplemente miraba la fotocopia, mi firma. Un gemido bajo y gutural escapó de su garganta, el sonido de un alma rompiéndose. Había estado tan segura de su victoria, tan envuelta en su codicia, que había pasado por alto el detalle más simple y fundamental. Había estado tan ocupada planeando su nueva vida, que nunca se detuvo a considerar la antigua que estaba destruyendo. No solo habían perdido el dinero, lo habían perdido todo. Y en la fría y silenciosa sala de conferencias, muy por encima de la ciudad, finalmente, entendieron que el silencio que cayó en la habitación era más pesado que cualquier sonido. Era el silencio de una devastación total y completa. El gemido de Elena se había calmado en una serie de sollozos rotos e irregulares. Estaba encorvada sobre la mesa, con el rostro enterrado en sus manos, su vestido caro pareciendo un disfraz en una muñeca rota. Ricardo estaba congelado, con el rostro convertido en una máscara de incredulidad y rabia impotente. Miraba la fotocopia de la línea de firma del boleto, como si pudiera quemar un agujero a través de ella con los ojos. Su abogado, Berríos, parecía un hombre que acababa de presenciar un accidente automovilístico. Estaba pálido, sudando, y por primera vez desde que entró, completamente en silencio. Valeria Castillo dejó que el silencio quedara suspendido en el aire durante 1 minuto completo, permitiendo que el peso de su derrota se asentara en sus huesos. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila, clínica y completamente desprovista de triunfo. Ya no era un tiburón. Era una cirujana preparándose para hacer la incisión final y limpia. Ahora, dijo, su voz cortando la miseria silenciosa. Llegamos a la cuestión de lo que sucede a continuación. Tal como yo lo veo, sus clientes tienen 2 caminos disponibles. Sugiero que escuchen con mucha atención. Cruzó las manos sobre el expediente, con la mirada fija en Berríos, pero sus palabras eran para Elena y Ricardo. La opción 1, comenzó, es el camino de la razón. Sus clientes firmarán un documento legalmente vinculante aquí mismo, ahora mismo, reconociendo la legitimidad del reclamo de la Hermandad del Turno. Declararán públicamente que todo esto fue un profundo malentendido. Renunciarán formalmente al boleto de lotería a su legítimo fideicomisario, el señor Vargas.
A cambio de esta cooperación total e inmediata, el fideicomiso acordará no presentar cargos penales por fraude. El señor Vargas recibirá su 12ª parte de las ganancias, y lo que él elija hacer con esa parte será su decisión y solo suya. Hizo una pausa, dejando que la oferta se asentara. Era un salvavidas, una oportunidad de escapar del infierno que habían creado para sí mismos. Luego describió la alternativa. La opción 2, dijo bajando la voz una fracción, volviéndose aún más fría. Es el camino de las consecuencias. Pueden optar por luchar contra esto. Enfrentarán no una, sino 11 demandas civiles separadas por la recuperación de activos. Simultáneamente, enviaré este expediente completo a la oficina del fiscal de distrito, con una recomendación de presentar cargos penales por conspiración, para cometer fraude y robo por engaño. Las compras extravagantes recientes de sus clientes se presentarán como evidencia de intención. Sus activos serán congelados. Probablemente enfrentarán tiempo en la cárcel. Y al final, después de todos los honorarios legales y la humillación pública, perderán y se quedarán sin nada más que antecedentes penales y una montaña de deudas. La elección es suya. Berríos, su abogado, finalmente encontró su voz. Era un susurro ronco. Se inclinó y habló con Ricardo y Elena, sus palabras urgentes y desesperadas. Tomen el trato, por el amor de Dios. Tomen el trato. No hay forma de ganar esto. Tienen todo. Tienen que tomar el trato. Ricardo, sin embargo, tuvo un último destello de desafío. Se levantó de un salto de su silla con el rostro morado de rabia. Me señaló con un dedo tembloroso. «Tú hiciste esto», escupió con la voz quebrada. «Viejo, no podías simplemente dejarnos ser felices. Tenías que arruinarlo». Antes de que pudiera siquiera responder, Antonio se puso de pie. No dijo una palabra. Era un hombre grande y simplemente se paró cuán alto era. Cruzó los brazos sobre el pecho y miró fijamente a Ricardo. La rabia en los ojos de Ricardo parpadeó y murió, reemplazada por un miedo primitivo. Se hundió de nuevo en su silla, un globo desinflado de hombre. Era un matón, y como todos los matones, era un cobarde en el fondo. Todos los ojos se volvieron hacia Elena. Esta era su decisión, su padre o su futuro, su integridad o su ruina. Lentamente levantó la cabeza, con el rostro hecho un desastre de maquillaje corrido y lágrimas. Me miró, y por un momento vi un destello de la hija que una vez conocí. Vi una pizca de vergüenza, un rayo de arrepentimiento, pero fue tragado con la misma rapidez por el veneno crudo y amargo de su pérdida. Sabía que no tenía opción. Miró a su abogado y dio un pequeño asentimiento, casi imperceptible. Estaba hecho. Valeria fue despiadadamente eficiente. Sacó un documento de acuerdo preescrito de su expediente. Era una confesión y una rendición, todo escrito en una jerga legal densa e implacable. Lo colocó frente a Elena junto con un bolígrafo. «Firme aquí», dijo, con voz que no dejaba lugar a discusión. Con una mano que temblaba tan violentamente que apenas podía sostener el bolígrafo, Elena firmó su nombre. Su firma, una vez tan pulcra y segura, era una línea dentada y rota. Ricardo firmó después de ella, con la mano moviéndose en un garabato rápido y enojado. Luego vino el acto final de su rendición. «El boleto», dijo Valeria suavemente. Elena metió la mano en su bolso caro y sacó el pequeño trozo de papel. El boleto de $125 millones. Parecía tan ordinario, tan insignificante. Había sido un objeto de sueños, luego un arma. Y ahora era solo evidencia de su vergüenza. Lo sostuvo en su mano por un largo momento, mirándolo fijamente. Luego lo empujó a través de la vasta mesa pulida hacia mí. No pudo obligarse a mirarme. Sus ojos estaban fijos en la superficie brillante de la madera. El boleto se detuvo justo frente a mis manos. Lo miré. Luego miré a mi hija. No había triunfo en mí. No había alegría. Solo una tristeza vasta y cavernosa.
Esta era una victoria que se sentía exactamente como un funeral. Había recuperado nuestro dinero, pero había perdido a mi hija. Recogí el boleto y se lo entregué a Valeria, quien lo colocó cuidadosamente en un sobre nuevo y limpio. Valeria se puso de pie. «Esto concluye nuestro negocio», dijo. «Se enviará una copia del acuerdo firmado a su abogado. Nosotros nos encargaremos del resto con la comisión de lotería. Son libres de irse». Se pusieron de pie como zombis, con movimientos rígidos y robóticos. Berríos prácticamente salió corriendo de la habitación, ansioso por escapar de la escena de su propia humillación profesional. Ricardo agarró el brazo de Elena y tiró de ella hacia la puerta, sin mirar atrás. Justo antes de salir de la habitación, Elena se detuvo. Miró por encima del hombro hacia mí. Sus ojos se llenaron de una mezcla tóxica de vergüenza, odio y una pregunta desesperada y no dicha. No tenía respuesta para ella. Simplemente le sostuve la mirada, mi propio rostro una máscara de dolor. Entonces, se fue. La puerta se cerró con un clic, dejándonos en un silencio profundo y pesado. La noticia estalló unos días después, pero no era la que Elena y Ricardo habían soñado. Las noticias locales no contaron la historia de una joven pareja afortunada. En cambio, contaron la historia de la hermandad del turno. Publicaron una foto de nosotros 12 parados frente a la vieja fábrica de acero, un grupo de hombres sonrientes de cabello gris con chaquetas de trabajo gastadas. El titular decía: 15 años de amistad rinden frutos para trabajadores metalúrgicos jubilados. El artículo celebraba nuestra lealtad, nuestra amistad, nuestra historia compartida. Era una historia conmovedora que la ciudad abrazó. Fuimos héroes locales durante una semana. En cuanto a Elena y Ricardo, fueron reducidos a una sola frase vaga. El premio fue reclamado por el fideicomiso después de que una breve disputa de propiedad se resolviera amistosamente. No eran villanos, eran peores, eran una nota al pie. Habían sido completa y totalmente borrados de la historia. Su intento desesperado por la fama los había dejado con nada más que oscuridad. El dinero llegó unas semanas después. El número que apareció en mi cuenta bancaria era asombroso, una cifra tan grande que parecía irreal. Pero no sentí ninguna oleada de emoción. Simplemente lo miré y sentí un profundo sentido de responsabilidad. Esto no era un premio, era una herramienta, era una prueba. No compré una casa nueva, no compré un auto lujoso. Me quedé en casa de Antonio, durmiendo en su tranquila habitación de huéspedes mientras me reunía con planificadores financieros y abogados. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. El dinero estaba manchado por la traición de mi hija, y sabía que nunca podría encontrar paz gastándolo en mí mismo. Pero podía usarlo para lavar la mancha. Podía convertirlo en algo limpio, algo digno de la mujer cuyo recuerdo yo apreciaba más que nada. La escena final de mi historia tuvo lugar 6 meses después, en una tarde brillante y soleada. Estaba parado en un pequeño escenario improvisado en medio de un parque en mi viejo vecindario. Se había reunido una multitud. Amigos, vecinos, líderes locales y familias que nunca había conocido. Detrás de mí había una gran pancarta que decía: Ceremonia de inauguración del Centro Comunitario Carmen Vargas. Había usado hasta el último centavo de mi parte para crear la Fundación Carmen Vargas. Su misión era simple: dar a otros las oportunidades que mi propia hija había desperdiciado. Proporcionaría becas para niños desfavorecidos y subvenciones para padres solteros que luchaban para llegar a fin de mes. Era la única forma que conocía de honrar a mi esposa. Su amor siempre se había tratado de edificar a las personas, no de acumular cosas. Me paré en el podio, con las manos descansando sobre la superficie de madera desgastada. Hablé de Carmen, de su bondad, de su fuerza, de su creencia en la comunidad. Hablé sobre la importancia de cumplir las promesas. Mientras miraba a la multitud, a los rostros esperanzados de las personas a las que el legado de mi esposa ahora ayudaría, mis ojos escanearon el borde de la reunión. Y entonces la vi.
Elena estaba parada en la parte de atrás, parcialmente oculta por la sombra de un viejo roble. Estaba sola. La ropa de diseñador había desaparecido, reemplazada por un vestido sencillo. La postura arrogante había desaparecido, reemplazada por una caída en sus hombros, que hablaba de una carga profunda y pesada. Su rostro estaba delgado, y sus ojos estaban llenos de un arrepentimiento crudo e innegable. Ya no me miraba con odio. Simplemente estaba viendo un fantasma en un banquete que estaba destinada a organizar. Nuestras miradas se encontraron a través de la distancia. No sonreí. No fruncí el ceño. La ira se había desvanecido hacía mucho tiempo, dejando solo un dolor profundo y punzante por la hija que había perdido. Sostuve su mirada por un largo momento, y luego di un solo asentimiento, casi imperceptible. No fue perdón, no fue una invitación, fue solo un reconocimiento. Un reconocimiento de que ella estaba allí, de que era parte de esta historia, incluso si su papel era trágico. La puerta de mi corazón no estaba completamente cerrada, pero el largo camino de regreso a ella era uno que ella tendría que hacer completamente por su cuenta. Mantuvo mi mirada por un segundo más. Luego se dio la vuelta y se alejó en silencio. Después de que terminaron los discursos y se movió la primera palada de tierra, me quedé solo junto a la gran placa que llevaba el rostro sonriente de Carmen. El sol estaba cálido en mi espalda. El sonido de los niños jugando en el parque era una especie de música. Finalmente sentí una sensación de paz asentarse sobre mí, una paz que pensé que nunca volvería a sentir. Miré hacia el cielo azul claro como si pudiera verla mirándome. El dinero puede comprar una casa, susurré al aire tranquilo. Pero nunca puede construir un hogar. Un verdadero legado no es lo que dejas para la gente, es lo que construyes dentro de ellos. Una suave brisa agitó las hojas del roble. Había cumplido mi promesa. Había cuidado de nuestra niña de la única manera que me quedaba. Y había cuidado de nuestra comunidad. Mi trabajo estaba hecho. Cumplí mi promesa, Carmen. Dije con una sonrisa final y tranquila tocando mis labios. Ya puedes descansar. Toda esta terrible experiencia me enseñó algo profundo. El dinero es como un reflector. No cambia lo que hay allí, simplemente ilumina lo que ya estaba escondido en las sombras. Reveló la codicia en el corazón de mi hija, pero también reveló la lealtad inquebrantable de mis amigos. Aprendí que la verdadera riqueza no se mide en dólares, sino en las promesas que cumples y la comunidad que construyes. El verdadero legado de un hombre no es la fortuna que deja atrás, sino la integridad con la que vive. Y ese es un tesoro que nadie te puede quitar nunca. ¿Qué hubieran hecho ustedes en mi situación? ¿Creen que una relación se puede reparar después de una traición tan profunda? Déjenme saber sus pensamientos en los comentarios a continuación y, por favor, muestren su apoyo dándole me gusta a este video y suscribiéndose para más historias.